Este es un video en respuesta a Manuel Pimentel. No va a estar así tan bien editado como el de él. No tengo esa facilidad, bueno, en fin. En el video, básicamente, Manuel explica un poco, según su modo de entender la situación ahorita entre República Dominicana y Haití, en cuanto a la deportación de personas indocumentadas. Y en este video, pues básicamente resalta algunos puntos históricos, ¿sí? De que en el 2010, después del terremoto del 2010, República Dominicana fue el primer país que brindó su apoyo, brindó su ayuda al pueblo haitiano que estaba sufriendo en ese momento, estaba sufriendo esa tragedia. Y no, eso pues no, nadie lo puede negar. También creo que hay que reconocer que hay una cercanía cultural también entre los dos pueblos que muchas veces no se reconoce, ¿sí? Hay mucho intercambio cultural que quizás se sale de lo que las élites políticas quieren llegar a reconocer en cuanto a ambos países. En cuanto al cambio en la Constitución del 2010, pues tú resaltas que ahorita la mayoría de países tienen leyes similares, pero entonces lo que uno se pone a pensar y analizar un poco, entonces pues siempre que se cambia la ley, que se cambia la Constitución, se hacen con un fin, ¿sí? Pensando en algo. ¿A quién beneficia? Siempre hay alguien quien es beneficiado y otros a quienes se les ponen unas restricciones. Entonces, ¿cómo es que en 2013 el Tribunal Constitucional interpreta que retroactivamente todas las personas que nacieron después de 1929 de padres indocumentados no iban a tener ya el derecho a la ciudadanía? Sí, o sea, ¿cuál es la motivación para hacer algo así, para hacer ese cambio? Y bueno, tú mencionas que ahora con estos cambios legales y demás, República Dominicana está rogándole a los haitianos que se conviertan en ciudadanos para que puedan contribuir a la sociedad dominicana. Y hay algo ahí que no estás teniendo también en cuenta, que aunque sean indocumentados, que no sean ciudadanos ahorita, todos los que viven acá, todos los que viven aquí en República Dominicana, pagan impuestos. Tú sabes, cuando uno compra cualquier cosa, que comida, que ropa, lo que sea, uno paga un impuesto. Sí, entonces no puedes decir que los haitianos no están contribuyendo y no están pagando impuestos. Lo otro que tampoco puedes decir es que no están contribuyendo, porque si tú sabes, la mayoría de las construcciones que se realizan acá, incluso las que paga el gobierno, son realizadas por mano de obra haitiana. Que a ellos los contratan porque usualmente hacen el trabajo muy duro por menos dinero, menos de lo que es el salario mínimo. Y lo mismo, el tema de la agricultura. Aquí en República Dominicana se consume mucho de la comida, o sea, toda de la comida que se consume se produce aquí mismo. Y quienes realizan la mayoría del el tema de la agricultura son también los haitianos. Y pues precisamente porque realizan ese trabajo cobrando menos, eso también quiere decir que la comida no es tan costosa como lo sería de otra forma. Entonces, obviamente, están contribuyendo, siguen contribuyendo a la sociedad dominicana. Y sí, entonces pues dan mucha de su energía, mucha de su vida la dedican acá para que los dominicanos, las dominicanas puedan vivir muy cómodamente. Así que no se puede decir que no están contribuyendo. Y el problema que veo yo, por ejemplo, con este tema del cambio de la Constitución, es que, de cierto modo, tenía como el fin de que
los hijos de estas personas que trabajaron mucho tiempo en construcción, que trabajaron muchos años también en, en el campo, tenga que seguir haciendo ese mismo trabajo. Sí, porque sabe que si no es ciudadano, si no tiene los papeles en línea, no puede ir a la universidad, no puede estudiar en la universidad. Entonces sí, puede hacer que algunos extranjeros, algunos haitianos vengan acá exclusivamente a estudiar. Pero entonces, ¿qué pasa con los hijos de las personas indocumentadas acá? Muchos de ellos que nacieron acá, pero ahora por los cambios legales y constitucionales ya no tienen ese derecho a la ciudadanía. Y está bien, pero las leyes se respetan. Pero entonces también hay que el propio gobierno también tiene que hacer su parte por hacer de que las leyes se cumplan de una manera justa y correcta. Tú mencionas que durante año y medio se realizaron el plan de regularización. En realidad no fueron 18 meses, no fue año y medio. El gobierno duró 6 meses coordinando todo para que se empezara a realizar este proceso. Y en realidad fueron 12 meses en el tiempo que tuvo la gente para inscribirse en un proceso que costaba mucho dinero. La mayoría de personas tuvieron que pagar entre 100 y $200 por todos los procedimientos que tuvieron que realizar. Y incluso les tocaba venir muchas veces. Personas que vinieron por ejemplo, al Ministerio de Interior y Policía 6, 7, 8 veces. Conocí ayer a una señora que durante los últimos 15 días del proceso también estuvo viniendo todos los días, 15 días, y no logró entrar, por lo que la cantidad de gente que quería entrar y el tiempo simplemente no dio. Entonces esas personas que querían participar del proceso, pero no lograron hacerlo. También pues tener en cuenta que no se trata de que los dominicanos sean o no racistas. El tema racial es un proyecto político. Sí, es un tema político que se ha promovido por muchos años. Y, por ejemplo, te recomiendo que le eches un vistazo a lo que escribía el doctor Joaquín Balaguer en La Isla al Revés sobre la diferencia racial y la constitución racial de los dominicanos. Él decía que los dominicanos, mediante el tiempo, pueden mejorar sus atributos antropológicos, que es todo este tema de mejorar, de refinar la raza. Hay que reconocer que aquí en República Dominicana hay una mayor afinidad por lo que es europeo, por lo que es blanco, y hay menor reconocimiento también por esa cultura africana, por esas raíces africanas. Entonces, no sé si de cierto modo que tener a Haití ahí al lado, que representa mucha de esa cultura africana, sea también como algo que no se entiende y precisamente por eso hay como esa mayor afinidad por lo blanco que por lo negro, por lo africano. Y pues hay que reconocer también que ahora que se empiece con las deportaciones, va a haber también un componente racial en cómo se van a enforzar esta ley. Cómo la policía va a identificar a las personas que son indocumentadas, que se ven ilegales. ¿Sí? Son las personas que son las más oscuras, que son negras, más oscuras que yo. ¿Sí? A ellas, esas son las personas, lo he visto en estos días en la calle. A los únicos que les han pedido papeles son a los negros. Entonces no puede decir que no es un tema racial. En fin, yo creo que entre las dos naciones, parte del problema es que no se entienden, no hay un intercambio
abierto. Sí, o sea, cuando se ve intercambio cultural son en temas muy pequeños. Sí, no hay una apertura para que por ejemplo, para que la cultura haitiana se pueda conocer acá. Y pues, no sé, siendo que son vecinos, deberían tratar de conocerse más. Pero es algo que ojalá hacia futuro se vaya a hacer. Y lo otro es que no se sabe después de los próximos 2 años, viendo con la facilidad con la que pueden cambiar la ley y como vimos hace poco, que pueden también cambiar la constitución cuando a alguien se le da la gana. Básicamente, o sea, en 2, 3 semanas cambiaron la constitución para facilitar la reelección del actual presidente. Entonces, ¿qué va a pasar también con la gente que ahorita está registrada? ¿Qué garantía tienen ellos de que no se les va a cambiar después la ley en 2, 3 años? ¿Sí? Pues son temas que hay que tener en cuenta también. Y, y sí, esperar que haya como un respeto mutuo, que cuando la gente de ahorita se esté deportando sean tratadas bien, de una manera humana y no sean maltratadas, que es lo único que hasta este momento se puede pedir. Bueno, muchas gracias.